panorama está nublado y posiblemente tenemos lluvia. Este día vamos a hacer una grabación acerca de esta caja para abejas Apis mellifera. Se llama Top Bar Hive, o sea, es una caja en donde arriba le vamos a poner unos botecitos para que la abeja suba y pueda poner la miel en la parte y no podamos tocar la parte donde están los panales. Pero antes de eso les vamos a enseñar. Nosotros trabajamos con abejas meliponas, o sea, abejas sin aguijón. Aquí las tenemos dos tipos y no tenemos experiencia con las Apis mellifera, o sea, no soy apicultor, soy meliponicultor. Pero necesito miel para poder alimentar a estas abejitas cuando hacemos la separación o una nueva reina, para decirlo así. Aquí tenemos estas cajitas y este tipo de abejas que tenemos aquí, abejas sin aguijón. Aquí, ojalá que se pueda ver la reina. Es bien pequeña porque hace poco la transferimos aquí. Es una nueva hive. Lo más que tiene unas 300 a 500 abejas. Entonces necesitamos alimentarla con miel de la otra abeja para que pueda sobrevivir más fácil. Vamos entonces a ver la caja. Aquí tenemos más también Tetragonula australis, otras cajitas que también son nuevas colmenitas. Aquí se ve que están entrando y saliendo. Tenemos un día un poco soleado, pero la temperatura está no muy calientito y no les gusta salir mucho cuando la temperatura es menos de 18 y andamos ahí por los 18 a 20. Bueno, aquí está la cajita que hemos hecho. Me llevó varias semanas en hacerla. Y el propósito de esta cajita, como ya lo dije antes, es producir miel, pero sin molestar a las abejas, sin molestar las abejas. Nada más lo que vamos a hacer es que las abejas puedan subir y producir la miel, y cuando la miel se ha producido suficiente lo vamos a sacar así. Luego ponemos otro bote acá, taparlo, y no molestamos a las abejas. Okay. Pero la piquera la hemos hecho así porque aquí hay mucho hive beetle, ¿cómo se llama? El hive beetle ingresa y molesta y pone huevos y gusanos adentro en la colmena. Entonces, como el hive beetle no es bien torpe para volar, lo que vamos a hacer es que aquí le vamos a poner otro pedacito de pipe para que las abejas puedan de entrar y salir ellas, y si uno de los beetles viene, no va a entrar de un solo, entonces van a tener tiempo las abejas para poderlo pelear y tirarlo. Pero si en un dado caso el beetle penetra, allá hay unos hoyitos adentro y el beetle va a venir aquí y va a salir y va a caer aquí. Esto lo vamos a llenar de agua, entonces no vamos a tener que usar ningún químico para poder matar al beetle. Él solo se va a ahogar allá. Entonces vamos a abrir y este es el mecanismo que hemos hecho para poder tener la colmena aquí en esta caja. Este es la mitad de un cumbo de plástico y estos pedazos de madera tienen los hoyos ahí para que las abejas puedan subir, ponerlas aquí.
necesitamos trabajar con la colmena por alguna razón. También aquí tenemos el espacio donde vamos a poner esta parte. Acá también. Y estos son los frames. Están numerados. Son del 1 al 20. Este es el espacio donde el núcleo que hemos comprado va a ocupar este espacio. Y aquí hemos puesto la cera en donde ellas van a comenzar su panal. Entonces estas partes de madera, si vos ves, solo tienen espacio en donde van a subir las abejitas hacia los botes. Entonces quiero mostrar también lo que decía antes de los hive beetles. Si por alguna razón ellos penetran, si las abejas permiten que penetren, entonces ellos van a adentrar acá. Y las abejas lo van a pelear de tal manera que lo van a tirar a estos hoyos. Y estos hoyos caen a los botecitos allá. ¿Verdad? Entonces, además le mostramos la ventilación, que aquí hay 2 hoyos. 1, 2. También otros 2 en esta parte de acá. Estos hoyitos dan la ventilación y aquí también hay unos hoyitos que no tienen bote y también van a dar ventilación para que no haya mucha humedad adentro. Ok, entonces esto es cómo se arma con números del 1 al 20. Este pedacito de madera va a servir para poder evitar que las abejas suban después de los botecitos. 4, 5. Aquí vamos con el 11, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ahora ponemos esta parte y este sistema va así: 1 de 2, 1 de 3, 1 de 2, 1 de 3, 1 de 2, 1
la última piececita de madera, la cual va a evitar que las abejas puedan salirse. Entonces, esto es la forma como trabajamos esta caja y esperamos